Bien, el artículo 123 que acabamos de leer, por lo tanto, se refiere al Tribunal Supremo, que es uno de los órganos jurisdiccionales que tiene ámbito o jurisdicción en toda España y que es considerado el superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Esto quiere decir que, obviamente, en el ámbito de las garantías constitucionales no va a ser el órgano superior el Tribunal Supremo, porque lo va a ser el Tribunal Constitucional, como pueden suponer, que es que viene regulado en el título 9º y al cual nos referiremos en otro lugar. Bien, este es el único, como digo, órgano jurisdiccional que regula la Constitución, pero obviamente la ley puede desarrollar la organización y estructura del Poder Judicial. Básicamente esto lo va a hacer la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque luego existen leyes específicas que regulan la demarcación y planta judicial, estableciendo en concreto pues cuáles son los órganos judiciales de un ámbito determinado. Aquí se siguen varios criterios. En primer lugar, un criterio material, dentro del cual todo el Poder Judicial ordinario se divide en 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo, laboral. A veces se puede añadir los juzgados de lo mercantil, pero estos, pues más bien sus competencias están o se podrían asociar dentro del ámbito civil. Nosotros hemos ofrecido un cuadro, un esquema, con toda la organización del Poder Judicial y por ahí se puede seguir. Aquí solamente vamos a establecer los criterios generales. Este es el criterio material: orden jurisdiccional civil, penal, contencioso administrativo, laboral, dentro del Poder Judicial ordinario. Aparte tenemos, repito, la jurisdicción militar, que es poder jurisdiccional, o sea, que es poder judicial, pero especial, digamos, excepcional, y evidentemente luego tenemos órganos que son jurisdiccionales pero están fuera del Poder Judicial, como antes hemos dicho. Bien, eso es el criterio material. Desde el punto de vista territorial, pues tenemos órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de ámbito de comunidad autónoma, de ámbito provincial o de ámbito de partido judicial, y por último los juzgados de paz, que son de ámbito municipal en aquellos municipios que no sean cabeza de partido judicial, porque los municipios que son cabeza de partido judicial tienen sus propios órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, se divide, digamos, el territorio en distintas zonas. Y luego estaría el ámbito jerárquico, que significa que a veces coincide con el territorial, porque muchas veces los órganos jurisdiccionales de ámbito jerárquicamente superior pues son de un territorio mayor. Las decisiones de los órganos superiores van a prevalecer sobre las inferiores. Aquí la jerarquía no es como en la administración, es decir, no implica la posibilidad de que los órganos superiores den instrucciones sobre el ejercicio de la actividad jurisdiccional. A veces pueden dar instrucciones u órdenes en materia de auxilio de cooperación judicial, etcétera, etcétera, pero nunca sobre la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, la jerarquía del Poder Judicial no es como la de la administración. Pero lo que sí pueden los órganos superiores es corregir o anular las decisiones que adoptan los órganos inferiores por la vía del recurso, ¿no? De tal manera que ese sería el criterio jerárquico. Y un último criterio para la clasificación de los órganos judiciales distinguiría el número de titulares. Los órganos unipersonales, que tienen un solo juez. Obviamente van a tener el resto del personal de la Administración de Justicia, pero tienen un solo juez y son los denominados juzgados, y los órganos colegiados, que tienen varios jueces y son denominados tribunales o a veces audiencias. Bien, pero desde este punto de vista, el cuadro que hemos facilitado desarrolla todas y cada una de estos aspectos de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues empezando desde el Estado, donde tenemos no solo el Tribunal Supremo, sino también la Audiencia Nacional y algunos juzgados centrales de instrucción, de menores, etcétera, etcétera, que tienen ámbito estatal, es decir, para todo el Estado español. Luego, en el ámbito de la comunidad autónoma tenemos los Tribunales Superiores de Justicia. Estos, aunque no... vamos a ver, los Tribunales Superiores de Justicia también vienen mencionados en la Constitución, pero no en el título sexto, sino en el artículo 152 dedicado a la organización de las comunidades autónomas. Pero no son órganos de las comunidades autónomas, sino del Poder Judicial del Estado. Por lo tanto, habrá también un Tribunal Superior de Justicia. Al final, todo el territorio
estatal se ha constituido como comunidades autónomas. Hay que pensar que este 152 podría no haber tenido eficacia práctica si algún territorio o en aquellos territorios que no se hubieran constituido como comunidades. Bien. Los tribunales superiores de justicia, que tienen una sala de lo civil y penal, otra de lo contencioso administrativo y otra de lo laboral. Y luego en el ámbito provincial pues tenemos sobre todo las audiencias provinciales, también algunos juzgados, como pueden ser los juzgados de lo penal, y luego en el ámbito del partido judicial pues tenemos sobre todo los juzgados de instrucción y los juzgados de primera instancia, entre otros, y por debajo, como decíamos, en los municipios que no sean cabeza del partido judicial, los juzgados de paz. Básicamente esta es la organización actual del Poder Judicial. Bien, con lo cual podemos pasar al siguiente apartado que se refiere al Consejo General del Poder Judicial. Este es un órgano de relevancia constitucional, es decir, que la propia Constitución lo reconoce y lo regula en aspectos básicos que luego van a ser desarrollados por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en la actualidad. El artículo 122, que tiene 3 apartados, se dedica monográficamente a esta cuestión. Bueno, en el artículo 122 en sus apartados 2 y 3. En el apartado 1 se refiere a la organización del Poder Judicial, lo voy a leer también porque es justo lo que acabamos de ver, pero solo nos dice: la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Bien, pasando ya al tema del Poder Judicial. Apartado 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Y apartado 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca una ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso del Senado y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Bien, por lo tanto, tenemos que el Poder Judicial es un órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no forma parte del Poder Judicial en la medida en que no ejerce directamente la función jurisdiccional. Es un órgano que va a estar encargado del gobierno, de la gestión del Poder Judicial en lo relativo a estos aspectos que hemos leído: nombramientos, ascensos, inspección, régimen disciplinario del Poder Judicial, que lo va a asumir, y que tiene como finalidad principal preservar la independencia del Poder Judicial, porque de esta manera se evita que estas funciones, que son obviamente muy delicadas, fueran a ser asumidas por el propio Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, que sería el modelo, la solución previo a la existencia del Consejo General del Poder Judicial. Pero repito que no es un órgano, que no es Poder Judicial en sentido estricto porque no ejerce función jurisdiccional, sino órgano de gobierno del Poder Judicial. En realidad nuestra Constitución sigue de cerca, con algunas variantes que serían interesantes, pero sigue de cerca el modelo italiano del Consejo General de la Magistratura. Y luego este órgano pues también se ha extendido en muchísimos otros estados, sobre todo en Iberoamérica. Muchos estados pues han establecido órganos de este tipo, con la idea de que esta gestión de estos aspectos del Poder Judicial no dependa del gobierno o de la administración, sino de un órgano autónomo. Bien, es verdad que este órgano va a tener un origen, en el modelo italiano, tiene claramente un origen doble por parte en parte del Poder Judicial, y en otra parte ese origen parlamentario. En el modelo español, la Constitución parece diseñar también ese doble origen. Unos van a ser jueces y magistrados, pero no nos dice cómo se van a elegir, lo dirá la Ley Orgánica. Y otros van a ser abogados y otros juristas, y aquí sí nos dice que van a ser elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado. A partir de ahí, la regulación legal sobre su composición y funcionamiento ha variado, ¿verdad? En algunos, inicialmente, sí que se distinguieron estos dos grupos nítidos de unos magistrados que son elegidos por propios, unos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son elegidos
y entre magistrados, y otros que son elegidos entre juristas por el Congreso y el Senado. Pero luego, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, se encomendó a que todos, o se estableció que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial iban a ser elegidos por el Congreso y por el Senado. Y lo único que 12 iban a ser elegidos entre jueces y los otros 8 iban a ser elegidos, siempre 12, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, y los otros 8, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, iban a ser elegidos entre otros juristas. Luego esto ha ido cambiando y en la situación actual, aunque todos son elegidos por el Congreso y el Senado, 12 entre jueces y magistrados y 8 entre otros juristas, sin embargo, la regulación actual, que está en los artículos 567 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incide o ha cambiado un aspecto ya desde hace algún tiempo, porque se reformó varias veces, y es que esos 12 vocales elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y magistrados no pueden ser elegidos entre todos los jueces y magistrados libremente, sino que van a ser elegidos solo entre aquellos jueces y magistrados que hayan presentado, digamos, una candidatura para ser elegido vocal del Poder Judicial, con el cumplimiento de determinados requisitos, con unos avales que van a ser un número determinado de firmas de jueces y magistrados, o bien el aval de una asociación de jueces y magistrados, y entre todas las candidaturas que se hayan presentado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Congreso va a elegir 6 magistrados, 6 vocales, y entre estos magistrados, pero no entre todos, sino entre los que se hayan presentado estas candidaturas, y el Senado otros 6, ¿no? Esa sería la regulación actual. Por lo tanto, 6 por el Congreso entre los jueces y magistrados que hayan presentado su candidatura, 6 por el Senado entre jueces y magistrados que hayan presentado su candidatura, en todo caso por mayoría de 3/5, y luego los otros 8, 4 por el Congreso y 4 por el Senado por mayoría de 3/5, esto ya viene establecido por la Constitución, entre juristas distintos a los jueces, es decir, abogados o profesores de derecho o funcionarios de otro tipo, pero que no sean jueces. Esta es un poco la composición del Consejo General del Poder Judicial. El mandato va a durar 5 años para que no coincida con el de las Cortes, que lo van a elegir tratando de salvaguardar su independencia, y va a venir presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Actualmente la elección, como decimos, pues tiene ese mandato o esa duración de 5 años. Bueno, se pueden valorar las diferentes fórmulas que han existido a lo largo del tiempo. La primera, o sea, la que permitía elegir al Congreso y al Senado los 20 magistrados, o sea, los 20 vocales, sin excepción, 12 entre jueces y los otros entre otros juristas, pero sin participación previa de esos jueces, fue convalidada o considerada constitucional por el Tribunal Constitucional en 1986, pero claro, terminó por generar ciertas dudas en su funcionamiento, porque el Consejo General del Poder Judicial terminaba por convertirse poco menos que en una tercera cámara donde se reflejaban más o menos las mayorías del Congreso y el Senado, o por lo menos los grupos mayoritarios que tenían que llegar a un acuerdo para proponer a estos vocales, y eso pues a veces ha generado ciertas acusaciones de falta de independencia o de una actuación bastante politizada del Consejo del Poder Judicial. Siempre ha estado, la verdad, este órgano como parte de la polémica política, y la forma de su elección pues ha sido objeto, como decimos, de numerosas polémicas. Bueno, más allá de la forma de la composición y la forma de elección, podemos decir brevemente que la Ley Orgánica del Poder Judicial también regula el estatuto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, basado también en la incompatibilidad con cualquier profesión o actividad pública o privada, y con las mismas incompatibilidades que jueces y magistrados, la imposibilidad de remoción y la prohibición de cualquier mandato imperativo sobre sus miembros. Y en cuanto a sus funciones, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que hace es desarrollar aquellas funciones que vienen establecidas o apuntadas en la Constitución, ¿no?, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los propios jueces. Por lo tanto, intervienen en la selección, en la formación, perfeccionamiento, destinos de jueces magistrados, en
en algunos nombramientos y ascensos, por lo menos en las más altas escalas del Poder Judicial. También llevan a cabo labores de inspección, o lleva a cabo el Consejo del Poder Judicial labores de inspección y vigilancia de los órganos judiciales, asumen funciones en materia de régimen disciplinario, es decir, es el único órgano que puede imponer sanciones o determinadas sanciones por lo menos a los jueces y magistrados. El régimen disciplinario se lleva a cabo ante el Consejo del Poder Judicial. Y luego, a su vez, tiene otras competencias importantes, porque el Consejo General del Poder Judicial participa en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Elige 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional, son elegidos por el propio Consejo por mayoría de 3/5. También el Consejo elige al propio presidente del Tribunal Supremo, que a su vez es presidente del Consejo del Poder Judicial, porque como sabemos, el Consejo del Poder Judicial viene presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Y luego tiene una autonomía orgánica, elabora su propio reglamento de funcionamiento, o sea, potestad reglamentaria, y autonomía financiera en la medida en que elabora también su propio presupuesto, que viene a integrarse en los presupuestos generales del Estado. Son otra serie de funciones importantes del Consejo General del Poder Judicial. Y ya con total brevedad, la última pregunta sería el Ministerio Fiscal, que lo vamos a mencionar porque también la Constitución lo hace, es decir, es otro órgano que tiene relevancia constitucional, en el artículo 124. En el apartado primero, el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Apartado 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con su sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Tercero, la ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y cuarto, el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo